Buenas noches, ladies and gentlemen. Bendecido jueves. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio sobre el libro de Job. Vamos a comenzar leyendo en esta ocasión el capítulo 6, versículos 24 al 30, donde nos dice: enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? Pensáis sin censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento. ¿También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo? Ahora, pues, si queréis, miradme y ved si digo mentiras delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? En este relato, solo dos personas sabían de la inocencia de Job: él mismo y su Dios. Y es por defender su inocencia frente a la injusta acusación de sus amigos que Job prosigue en una gran desilusión por falta de empatía y de ayuda de quienes se suponía habían venido para eso. Por tal razón, Job continúa con una especie de ruego, pidiéndoles una explicación para ver dónde había pecado. Esto lo hace a través de una serie de preguntas en forma de confrontación y reflexión. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Esta frase contiene un tono confrontador. En medio de su conmoción interna, Job les pide a sus amigos que sencillamente le muestren el pecado del que se supone que es culpable. Si eso hacen, dice Job, yo callaré. Y como no hay una respuesta que satisfaga a Job, pondera en su discurso el valor de las palabras diciendo: cuán eficaces son las palabras rectas. O sea, si ellos hablaron lo correcto, él se beneficiaría. Pero, ¿qué reprende la censura vuestra? El dolor por la falta de compasión de Job, además de su dolor en la carne, es porque las palabras de sus amigos no han servido para nada. De allí la presente pregunta. Se supone que un buen consejo contiene también alguna exhortación para levantar el ánimo, pero Job no ve nada de esto. En esta conversación no ve absolutamente nada de empatía ni nada, sino censura frente a su estado. ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? ¿No eran lo mismo las palabras de estos hombres, quienes actuaban como acusadores, sin estar pasando por el dolor del cual Job está pasando, que sus palabras? Job reconoce que sus propias palabras son las de un desesperado y quizás hayan sonado como viento. Pero en las acciones de sus consoladores, Job concluye que ellos pueden llegar hasta echar suerte sobre un huérfano y regatear sobre un amigo. Según lo dice otra versión, no hay compasión en sus consejos, en realidad, pura acusación. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. La actitud de Job ahora frente a sus acusadores es parecida al tribunal inquisidor, al que se enfrentó Jesús e inquirió de ellos la causa de su condena, pidiéndoles si él había cometido algún pecado o por cuál otra razón lo juzgaban.
como nos dice en Juan 10:32. Y por esto mismo Job increpa a sus amigos, porque ellos conocían muy bien su rectitud e integridad, inobjetable. ¿Por qué entonces lo juzgaban? Rudolf E. Honsi comenta esto diciendo: les pidió que dejaran de acusarlo injustamente, aun cuando su apariencia física les fuera tan repulsiva al estar sentado en cenizas, desfigurado por la inflamación de la piel y cubierto de heridas. Él insistió en su inocencia. No era culpable de hablar perversidades. Aún podía distinguir lo correcto de lo incorrecto. ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? El versículo previo a este aparece el verbo en forma imperativa, volved, y pareciera implicar que Elifaz había comenzado a irse. Y por esto dice, volved, que mi causa es justa. Ante esto, hace la pregunta, ¿acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Esta pregunta retórica la hace Job para decir que él es perfectamente capaz de discernir la verdad y que hay honestidad en lo que hasta ahora dice. La conclusión aquí sería que si estos consejeros hubieran sufrido el dolor de Job, seguramente su reacción fuera peor. Por lo tanto, ese papel que están haciendo no les ha quedado nada bien. Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Esto lo podemos ver en Job, capítulo 7, versículos 1 al 6. En esta sección, Job le va a dar un ligero cambio a su discurso para quejarse contra Dios. Pero por honor al tiempo vamos a dejar esto hasta acá. Mañana veremos esta parte. Mil bendiciones.